Queridos hermanos, bendiciones. Una porción de la palabra de Dios dice del Salmo 131. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido una vez más a este altar de adoración que cada uno de nosotros ha levantado en sus hogares a través de estos medios electrónicos. Queremos darte la bienvenida si es la primera vez que nos visitas, de parte de todo el equipo pastoral, de parte de toda la congregación. Jesús es el camino acá en Río Gallegos, Santa Cruz. Quiero recordarte algo que dice la Escritura, ahí por la carta de Santiago, en el capítulo 5, versículo 13, dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Porque en estos tiempos de aflicción, de incertidumbre, ¿sí?, la Biblia nos recuerda que tenemos que entablar esa relación con Dios, ¿sí?, para poder sentir esa comunión con Él, ¿sí? La paz que sobrepasa todo entendimiento solo viene de Dios. Y si estás alegre, que puedas cantar alabanza, darle gracias a Dios. Así que qué bueno es poder recordar esta verdad, y te quiero invitar ahí desde tu casa, desde tu hogar, que puedas cerrar los ojos y que podamos orar juntos para poder disponernos a compartir este tiempo, ¿sí? Señor, te doy gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana, por cada familia que está del otro lado del dispositivo, aún por aquellas personas que nos están visitando por primera vez. Señor, quiero orar para que tu presencia se haga manifiesta en cada hogar a través de esta reunión. Señor, para que podamos sentirte de una manera especial, aún si este video lo ven personas después de su tiempo de estreno, que tu presencia se haga manifiesta en ese lugar también, Señor, en estos tiempos de aflicción, que puedas enseñarnos cómo orar, cómo hablar con vos, y que puedas renovar nuestras fuerzas y alegrarnos para cantar alabanzas y darte gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que haces en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora te quiero recordar, iglesia, el texto lema que nos identifica, y si es la primera vez que nos visitas, contarte que esta es la visión, esto es lo que hemos venido a hacer a esta tierra como congregación, como iglesia de Jesucristo. Así que levanta tu Biblia ahí en alto donde estás, o el celular, o si tenés Biblia electrónica, la tablet, sí, y repetí conmigo. Somos comunicadores de las buenas noticias. Formamos parte de la familia de Dios. Crecemos siguiendo el modelo del carácter de Cristo, sirviendo incondicionalmente al prójimo a fin de magnificar el nombre de Dios. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros, y nos disponemos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó. Y un momento, ay,
amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató de un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando de mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque
no pueda ver, está sobrando. Y aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, está sobrando. Y aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Y aunque no pueda ver, está sobrando. Y aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, está sobrando. Y aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú.
nada, nada, nada que me pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, en que perdonas multitud de errores. Me inclino ante amamos y no ante ti yo me inclino. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Dios les bendiga.
Bueno, nos volvemos a reunir otra vez a través de este medio virtual, pero lo importante es que esto no nos limita a poder buscar las enseñanzas de la palabra de Dios, aunque sea de esta manera. Así que los que están de aquel lado, y lo que a mí me compete, vamos a buscar juntos lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde. Así que todos aquellos que van a escucharnos, todos aquellos que van a conectarse, todos aquellos que después van a mirar esta reflexión, el deseo es que Dios pueda hablarte a vos, como lo va a hacer conmigo a través de su palabra, y que la palabra de Dios sea una palabra viva y eficaz para nuestras vidas. Así que en este espíritu vamos a buscar la sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo para poder comenzar este tiempo de introducirnos en las enseñanzas bíblicas, las enseñanzas de Dios. Vamos a orar. Señor, en este momento queremos presentarnos delante de tu presencia. Y Señor, si bien nos encontramos ausentes en el físico, pero estamos presentes a través de tu Espíritu Santo. Y clamamos, Señor, que ese Espíritu Santo nos sea nuestra guía, nuestra orientación, de todo lo que vos querés decirnos en esta tarde. Pedimos su presencia, su discernimiento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero hacer un repaso de lo que hablamos el domingo pasado para poder continuar en este domingo. Tomamos el pasaje del Salmo 91 el domingo pasado, ¿no? El salmo que dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dijimos que este es un salmo de protección, es un salmo de seguridad. Dijimos que piensan que lo escribió Moisés o lo escribió David. Y también el contenido del resto del salmo nos habla de estas dos palabras claves que se desprenden de lo que significa la protección y la seguridad de Dios. Y el salmista allí a Dios lo nombra como el Altísimo y como el Omnipotente. Pero nos trasladamos después al Nuevo Testamento y allí, digamos, en las palabras de Jesús, dice lo siguiente, ¿no es cierto? Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas son las palabras que Jesús estaba impartiendo a sus discípulos en un momento donde la situación que estaban pasando no era fácil. Y allá hicimos énfasis sobre las palabras de Jesús que decía: en mí tenga paz. ¿Qué clase de paz es la que Jesús nos ofrece allí? Si nosotros hacemos un balance de lo que es la paz del mundo y la paz que el Señor nos ofrece, vamos a encontrar la diferencia. El mundo ofrece una paz que es, podemos decir, mentirosa, una paz que es limitada, una paz que no es verdadera, ¿no es cierto? Una paz falsa, que a veces se sujeta a las circunstancias y a las decisiones de las personas. Pero la paz que el Señor nos ofrece acá, la que Jesús nos ofrece acá, es una paz que entra no en lo natural, sino en lo sobrenatural, que es los valores de Dios. Esa paz que Jesús nos ofrece es que el origen de esa paz es Jesús mismo. Esa paz Él la logra a través de su muerte en la cruz y de su resurrección, ¿no es cierto? Donde venció la muerte, el poder del pecado. Es una paz que llega a nosotros, ¿no es cierto?, con una identidad. Es esa paz que lo que hemos aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas nos da una identidad de ser hijos de Dios. Esa es una autoridad que viene desde el reino y del corazón de Dios. Y también nos da una pertenencia, donde nosotros pertenecemos al reino de Dios. Es una paz que viene desde el cielo, es una paz que me da, digamos, protección porque soy protegido por Dios, soy un hijo de Dios, y me da la seguridad de que en este mundo, más allá de mis
travesías que tenga que vivir aquí, yo tengo la protección de Dios. Un Dios que es altísimo, un Dios que es omnipotente, un Jesucristo, ¿no es cierto?, que sigue siendo el Señor de nuestras vidas, un Jesucristo que dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y la presencia sobrenatural en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo, donde vemos la Trinidad en acción, la paternidad de Dios, el poder de Jesucristo actuando en nuestras vidas, y el Espíritu Santo, que es el que nos enseña, nos consuela y nos guía. Entonces, cuando miramos estos valores, ¿no es cierto?, encontramos que esto nos pone a nosotros en estos puntos que yo les compartí el domingo pasado. Protección, seguridad, paz, victoria, eternidad con Dios. 5 factores que vimos el domingo pasado. Ahora vamos a mirar un poquito que esto se desprende en los tiempos donde nosotros hoy estamos en una normalidad presente. Una normalidad que tiene que ver con el COVID-19, con sus amenazas de letalidad, con sus complicaciones. Una normalidad presente que tiene que ver con una cuarentena, una aislación social. Lo que esto ha sido, los efectos, digamos, colaterales del encierro en las familias, en los hijos, en los niños, en los adolescentes, ¿no? Es tremendo lo que esta cuarentena ha desarrollado en este cambio tan brusco que nos ha introducido el COVID. Pero también allí se acentúa toda una realidad y una crisis económica. Entonces eso es un cuadro que no es bueno, es un cuadro que puede desalentarnos. Yo quiero llevarte ahora, y aquí comenzamos el desarrollo de la reflexión de hoy, quiero llevarte un pasaje del apóstol Pablo, cuando él dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Eso está en 2 Corintios 4:8. Y aquí vemos que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, dentro de la realidad presente que nos toca vivir, él nos da algunos detalles, nos describe de cómo él vivió la tribulación en su época, en su cultura, en su momento, cuando él sale de ser un perseguidor de la iglesia a ser un predicador del Evangelio de Jesucristo. Y él entra en este cuadro de situaciones, ¿no es cierto?, que lo aplicamos hoy a nuestras vidas. Y él menciona 4 cosas en este versículo. Lo primero que menciona es atribulados. Pero para tener más claridad, busquemos la definición de la palabra tribulación. La palabra tribulación dice que es pena, es disgusto o aflicción muy grande. Otra vez, la palabra tribulación se define como pena, disgusto o aflicción muy grande. Cuando Pablo toma la palabra atribulados, él la lleva plural, ¿no es cierto?, y es lleno de tribulaciones. O sea que lo que menciona Pablo con su experiencia no es solamente una aflicción, pueden ser aflicciones de distinta manera, de distinto enfoque, de distintas situaciones, un disgusto que pueden ser varios, pueden ser más de uno. Bueno, esas son realidades en que nos toca vivir, ¿no es cierto?, y vivimos en el transcurso de nuestras vidas, mayormente en estos tiempos. La angustia. La angustia es un malestar psicológico, es un estado de pánico, ¿no es cierto?, una congoja que está trabajada entre la duda y la incertidumbre. ¿De qué? De un miedo a lo que va a pasar. La angustia es ese miedo, esa incertidumbre, ¿qué es lo que va a pasar mañana? ¿No? ¿Qué va a pasar pasado mañana? ¿Qué va a pasar después que termine la pandemia, que tengamos una vacuna que nos pueda ayudar a salir del tema? Pero de acá hasta allá también es una angustia porque no sabemos cómo va a ser el transcurso de este tiempo hasta que llegue la vacuna. Eso es una angustia, ¿no es cierto? La incertidumbre de cómo fortalecer las familias, los hogares, la economía que tanto también
nos afecta. Entonces todo eso es una angustia, es miedo a lo que va a pasar. Yo les dije el domingo pasado también que dentro de la palabra angustia, dentro del concepto de la psicología, esto lo dijo un psicólogo, está la palabra dolor. Y el dolor es el resultado de lo que pasó. La angustia es el resultado de lo que va a pasar, pero el dolor es el resultado de lo que pasó. Mire, bueno, en el contexto del COVID. Cuando una persona se infesta, ¿no es cierto?, con el COVID, empieza a ir, cuando le da positivo, empieza toda una angustia de saber cómo va a evolucionar, digamos, ese virus dentro del cuerpo. Depende de las defensas, cómo esté la persona. Y eso es un proceso de angustia. Si el desenlace es que el cuerpo vence al poder del virus, empieza la alegría, el gozo, digamos, de bueno, vencimos, ¿no? Un tiempo de victoria. Pero si la realidad es otra, donde el virus gana a la defensa de la persona muere, ¿no es cierto?, deja de ser angustia y ya la persona genera dolor en sus familiares, en la forma en que puede la persona, digamos, no ser despedida y toda esa historia. La otra palabra que usa acá el apóstol Pablo es desesperado. Bueno, eso es que no tienen esperanza. ¿Cuántas personas detrás de toda esta realidad no tienen esperanza? Están desesperanzados. No tienen seguridad. No tienen protección. Se encuentran huérfanos. Y la otra palabra que menciona el apóstol es apuros, ¿no es cierto? Es cuando llegas a una situación que no sabes cómo resolver. Y esto pasa muchas veces. Lo hemos visto en las noticias, ¿no? Cuántas personas están en apuros porque no saben cómo resolver sus economías, negocios que están cerrados, que quieren abrir porque tienen gastos que no pueden cubrir, y están en apuros, no saben cómo resolver y están ahí en ese proceso de buscar una solución. Bien, ahora todo esto nos lleva a que son malas noticias. Y es cierto, son malas noticias. Esto es lo que estamos viviendo hoy en día, esto es lo que viven las personas que no conocen a Cristo, esto es lo que vivimos nosotros, los cristianos también, porque estamos en el mismo escenario. Pero quiero llevarte ahora, después que Pablo nos describe esto y nos da estos detalles de malas noticias, él cambia el tenor y vamos a ver que él produce unas buenas noticias. Y él dice allí en 2 Corintios 4, 17 y 18, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí nos presenta un panorama diferente. Y la frase es leve tribulación leve tribulación momentánea. La tribulación, ¿no es cierto?, la define Pablo, primero que es momentánea. Es un tiempo y esto va a pasar. Es momentáneo también el tiempo de no estar presentes en la iglesia. Es momentáneo también el que no podamos abrazar y no tener los cultos como antes. Porque el principio que Jesús dijo, donde hay 2 o 3 congregados, ahí en medio de ellos estoy yo. Entonces vamos a volver a esto. Este es un tiempo, esta tribulación es temporal. Y la otra palabra que dice que la tribulación es leve. Entonces, bueno, acá entramos a mirar cómo puede ser una tribulación leve. ¿Cómo puede ser una angustia leve? ¿Cómo puede ser una desesperanza leve? Y el desafío que nos presenta Pablo aquí es claro. Dice, no mirando las cosas que se ven. Y cambia el objetivo de cómo es el proyecto y el proceso del Señor. Y nos eleva a que las cosas que se ven son las naturales. Las cosas que se ven son lo que nosotros vemos todos los días, vemos las problemáticas. Las cosas que se ven somos todas las angustias, la desesperación. Las cosas que se ven es lo que percibimos cuando se prende un televisor
y las noticias nos apabullan de cosas de violencia, negativismo, corrupción, individualismo, personalismo, etc. Sino Él nos invita a que miremos las cosas que no se ven, aquellas que están en el reino de Dios, aquellas que son sobrenaturales, aquellas cosas que vienen de la presencia de Dios en nuestra vida y que la Biblia nos va dejando un marco de enseñanza. Porque las cosas que no se ven son eternas. Mi identidad es eterna, mi pertenencia es eterna. El estar en la presencia de Dios cuando yo esté, después que parta de este mundo, es eterno. El amor de Dios a mi vida es eterno. Yo voy a disfrutar de la presencia de Dios en la eternidad. Entonces, creo que Dios nos busca en estos tiempos de esta tormenta de mar que estamos viviendo, empezar, que la tormenta sí nos amedrenta, nos puede causar miedo, angustia, pero empezar a mirar con una mirada diferente a lo sobrenatural de Dios, a mirar a las promesas de Dios y a mirar a ese Espíritu Santo que nos permite a nosotros introducirnos en los valores de Dios. Y allí empezamos a sentir lo que hablamos al principio, empezamos a sentir la protección de Dios, empezamos a sentir la seguridad de Dios, la paz de Dios y la victoria de Dios sobre toda la problemática que nos toque vivir. Las cosas que no se ven son de Dios, las que se ven son las que van a pasar, pero qué bueno saber que las cosas que se ven en los cielos, las cosas que podamos mirar en los valores de Dios, son eternas. Entonces, el concepto aquí es, ¿dónde estamos mirando? ¿Dónde estamos mirando en nuestras vidas? ¿Cuál es el perfil que nos estamos buscando? ¿Cuál es nuestra mirada? ¿Nos enfocamos en las cosas que vemos o directamente nos enfocamos en las cosas que no vemos, porque eso nos ayuda a enfrentar todas las cosas que vemos? Ahora, mirándolo esto, ¿no es cierto? Decir, bueno, ¿cómo vivo esta experiencia de que la tribulación sea leve? Bueno, vamos al ejemplo y a lo que Jesús nos deja como una metáfora aquí en Mateo 11, 29 y 30. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¡Qué tremendo! Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Querés que tu carga sea leve? Jesús dice, llevad tu yugo sobre Jesucristo. La palabra yugo me tocó vivir de los 5 años hasta los 14, 9 años en la provincia de Jujuy, en mi infancia, y allí viví en el campo, ¿no es cierto?, en un obraje maderero, donde el esposo de mi madre adoptiva trabajaba el campo de las maderas, ¿no es cierto?, y ahí conocí toda la forma de los hachadores, donde ellos cortaban las maderas, ¿no es cierto?, y hacían picadas, y cortaban las maderas, y después esas maderas había que armar picadas para transportarlas, ¿no es cierto?, arrastrando hasta lo que se llamaban canchones de cargas, donde entraban los camiones con cureñas y se cargaba arriba de lo mismo. Ahora, un tronco, que son dimensiones que ya tenían más o menos medidas, digamos, los aserraderos decían las medidas que eran los troncos para poder cortar, eran pesados. Arrastrarlo por tierra no era fácil. Si se quería mover eso con un solo buey, el pueblo podría hacer en menos tiempo, en más cansancio, en un desgaste de sus fuerzas. Pero ahí es donde ponían 2 bueyes, y los bueyes eran unidos por un yugo de madera, donde tenían un cóncave que calzaban en la nuca de los bueyes, eran atados con tientos, que son lonjas de cuero de vaca, ¿no es cierto? Y en el centro del yugo había como un sacado donde se agarraba el cable del centro, entonces los dos bueyes a través del yugo tiraban juntos. Entonces ahí se hacía más fácil el transportar la madera y la carga era ligera, o sea, se podía hacer a mayor velocidad.
Bueno, esta es la figura que metafóricamente nos lleva a Jesús. Cuando el apóstol Pablo dice leve, significa, si mi mirada está en las cosas de los problemas de los días, la crisis, si mi mirada solamente se enfoca en la psicología, en la angustia, si la mirada está, digamos, en los miedos del virus y la economía, y la carga es pesada, o sea, no tenemos la solución, ¿no es cierto? Y eso nos produce desconcierto, nos produce incertidumbre. Y eso es pesado si lo queremos llevar nosotros con una mirada sobre eso. Pero cuando cambiamos la mirada y empezamos a ponerlo a Jesús a nuestro lado y dejamos que Él cumpla su deseo de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, las cosas cambian. Las cosas cambian. Porque cuando Jesús está a nuestro lado y nos unimos con el yugo de la fe, con el yugo de la obediencia al lado de Jesús, el que tira la carga de todas las problemáticas de esta vida, no somos nosotros solos, Jesús está tirando con nosotros. Por eso Él dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga. La carga se hace leve. ¿Me entienden? ¿Me hago entender en esto, mis hermanos? Porque esto es importante. Porque vivimos en un problema tremendo. Esto es mundial, pero nosotros estamos en Argentina y este es nuestro país, esta es nuestra ciudad donde hoy nos encontramos. Pero el Señor nos está llevando a empezar a cambiar nuestra mirada y aferrarnos con fe a los principios y los propósitos de Dios. Y vamos a ver que más allá que el mundo pueda caerse a pedazos, yo soy un hijo de Dios y el que me va a cuidar y el que me va a proteger y que me da seguridad es el Señor. Ahora, ¿por qué el Señor nos lleva a este proceso? Y aquí es donde entramos, que el Señor tiene un propósito detrás de todo esto. Podemos pensar que el Señor tiene poder para cambiar toda la historia del mundo, tiene poder para sacar este virus y volver la humanidad a su estado como venía antes. Sí lo tiene. ¿Pero por qué no lo hace? Porque hay una realidad aquí, es que el Señor quiere realmente fortalecer su iglesia en medio de este maremoto mundial que estamos viviendo. El Señor desafía a su iglesia a cumplir una tarea sobrenatural para que haya un despertar y haya un mensaje de buenas noticias a aquellas personas que viven en las malas noticias. Estamos cansados de malas noticias. Vos prendés, mira, hay un tema que yo lo veo, ¿no? Vos prendés el canal 13 a la 1 de la tarde y lo primero que empieza el canal, las primeras noticias son todas malas. Violencia, robo, muerte, motochorro, todas malas noticias. El Señor ahí es donde quiere despertar en su iglesia de traer a este mundo que tiene malas noticias, traer las buenas noticias que son del reino de Dios. Por eso Él más adelante, cuando Jesús habla en las bienaventuranzas, allá en Mateo capítulo 5, Él dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando el Señor nos plantea esta analogía de la sal, vosotros sois la sal de la tierra. La sal tiene dos características principales, es dar sabor a una comida para que sea agradable y también la conservación. Pero la importancia aquí también nos radica, digamos, el Señor dice, ustedes son la sal del mundo. Yo ya cumplí mi tarea, pero ahora yo quiero que ustedes cumplan la tarea para la cual yo los he puesto en la tierra. Ustedes como hijos de Dios son sal, tienen que darle sabor a un mundo que está desabrido, a un mundo que no tiene sentido, a un mundo que muchas veces se desenvuelve en una desesperanza, en una angustia, en dolor, etc. Allí es donde lo que Dios busca que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, podamos darle el sabor de Dios a la vida de aquellos que no tienen sabor. Pero aquí marca otra cosa el Señor también.
Dice, si la sal se desvaneciere. Bueno, y esto pasa. Esto pasa. Porque muchas veces como cristianos podemos ser una sal que saboriza o podemos ser una sal que se desvanece. ¿Cómo sucede esto? Cuando cambias tu mirada, cuando cambias tu enfoque, tus prioridades. Cuando tu enfoque, tus prioridades, tu mirada están en las cosas de este mundo, en las cosas que se terminan, en las cosas que se ven, la presencia y la gloria de Dios en tu vida se desvanece. Otra vez, cuando nuestra mirada está en las cosas naturales, la gloria de Dios en nuestras vidas se desvanece. La presencia de Dios no actúa. Depende de nosotros. Por eso dice, vosotros sois la sal. Un impacto que Jesús quiere dejar en nosotros en medio de esta realidad. El otro analogía que presenta Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Cuando hablamos de la luz del mundo, fíjense en ustedes lo importante de esto. Jesús siempre usó, digamos, enseñanzas con un sentido comparativo, ¿no? Donde Él se comparó con elementos de la naturaleza para darnos una claridad más fuerte, más entendible de lo que Él desea dejarnos, enseñarnos. Y encontramos aquí, ¿no es cierto?, de que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero Jesús no está, pero estás vos, estoy yo, está la iglesia. Y lo que Jesús nos está diciendo es que la única luz que puede alumbrar a la oscuridad del miedo y de la incertidumbre y de todo lo que estamos viviendo hoy en día, sos vos. Sos vos. Vos tenés el Espíritu Santo que puede brillar en tu vida para que las personas empiecen a alumbrarle la luz del Evangelio. Cuando hay una luz del Señor, se caen las vendas espirituales que Satanás ha puesto sobre las personas. Entonces, es importante entender de que la luz de Dios en la vida de las personas que no lo conocen depende de vos. Depende de tu entrega al Señor, depende de tu comunión con Dios, depende de tu vida entregada al Señor. Porque si no, tu luz, la luz que Dios te está proponiendo, en vez de ser un reflector de LED muy potente, no alcanza a ser una vela. Y este mundo necesita conocer la luz de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el plan de salvación de Dios en su estado de oscuridad, de miedo, de mentiras en que se están desenvolviendo. Por eso Jesús continúa y dice que Él quiere llevarnos a una realidad. Cuando Él dice, vosotros sois la luz del mundo, Él dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La luz de Dios no tiene que ser solamente que nosotros nos sintamos con un reflejo del Señor, sino que tiene que ser el reflejo de Dios viendo, transmitiendo para que otros vean la luz del Señor. Porque cuando hacemos esto, mi hermano, Jesús dice, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué es lo que impacta en este mundo de malas obras? ¿Qué es lo que impacta en este mundo de malas noticias? Impacta el buen obrar, las buenas obras direccionadas por los valores y la escala de valores del reino de Dios, los principios de Dios. Esas buenas obras impactan a las personas. ¿Cuántas personas a veces te pueden decir, yo quiero tener lo que vos tenés? Yo necesito ver cómo estás viviendo vos. Porque vos te estás desenvolviendo en un mundo, en un escenario que estamos todos incluidos, pero las buenas obras prevalecen sobre las malas obras que las personas les toca vivir. Y esto es importante, porque el Señor lleva que esto da gloria al Padre. Porque las buenas obras no es solo porque seamos mejores que otros, es las buenas obras cuando Dios trabaja en nuestras vidas, cuando Dios empieza a fluir a través de nuestras vidas, ¿no es cierto? Y nosotros empezamos a reflejar en nuestras buenas obras la luz del Señor
¿no es cierto? Y las personas pueden tener la dirección de conocer a Dios. Quiero mostrarte decirte, mejor dicho, cuál es la visión de nuestra iglesia. Nuestra iglesia es una iglesia con propósito que tiene una visión. Y esa visión se maneja sobre dos rieles, la evangelización y la restauración. En el medio de los dos rieles, donde se mueve la visión, está la adoración, el discipulado, el compañerismo y el servicio. Mi hermano, si vos sos parte de esta congregación, grábate esta es la visión de Dios. Si vos sos parte de esta congregación, este es donde vos estás incluido, ¿no es cierto? Y vos sos parte de este proceso que Dios ha puesto en nuestra iglesia. Esta es la visión de nuestra iglesia. Jesús es el camino, Unión Evangélica en la Argentina. Este es el rumbo que tiene la iglesia y la va a tener en el tiempo. Así que bueno, otra vez podés grabarte esto, ¿no es cierto?, de saber cuál es la visión de la iglesia a la cual perteneces. Y aquellos que quieran ser parte de esta visión, bueno, bienvenidos a nuestra congregación. Quiero llevarte ahora que detrás de este desafío del Señor Jesucristo y el propósito que Él nos muestra, Él muestra también un sendero. Y lo dice allí en el Evangelio de Mateo, ¿no? Capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al ver las multitudes, ¿cómo es tu mirada? Ahora el Señor dice que miremos los valores sobrenaturales de Dios. Pero dice que cuando nosotros recibimos esos valores sobrenaturales de Dios, nuestra mirada es mirar la necesidad de las multitudes. Y ese generar en nosotros un corazón de compasión. Jesús tuvo compasión. Y Jesús quiere llevarnos a este sentimiento de compasión. De tener esa compasión por personas que el diablo las tiene atrapadas, las tiene cautivas, las tiene cegadas, las tiene encadenadas. Allí es la iglesia, allí sos vos y yo, donde debemos tener compasión porque nosotros tenemos las buenas noticias que realmente esas personas pueden ser liberadas por el poder de Jesucristo. Y Él define esto, que están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hay una desorientación espiritual tremenda, tremenda. Y esto, hermanos, yo quiero que lo puedas entender. No estamos aquí simplemente para sobrevivir a un sistema, a un tiempo en este mundo. Estamos aquí porque Dios quiere que tengamos en nuestro corazón una mirada del amor de Dios y Dios bajar a nosotros esa pasión, esa compasión de las necesidades de las personas, de la desorientación. Y allí es donde la iglesia debe marcar el rumbo y el camino. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La iglesia tiene que mostrar que Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos parte de ella, tenemos que mostrar la orientación que pueden tener en Cristo Jesús. Pero cuando miramos esto en el Evangelio de Marcos, la misma definición, ¿no es cierto? Marcos le da una ampliación. Si bien dicen los mismos al principio, y Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y ahí está la otra parte, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y esto es importante. ¿Quién les va a enseñar a esas personas que pueden salir de esa realidad, de ese sentimiento negativo, de esas malas noticias, de ese dolor, de esa angustia? ¿Quién les va a enseñar? Vos, yo, la iglesia. La iglesia. Por eso Cristo quiere llevarnos a este sentimiento. Porque no es solamente vivir y mirarnos a nosotros, no es el individualismo, no es el sentirnos bien, es tener compasión por aquel que duele, tener compasión por aquel que tiene menos, por aquel que sufre.
y mostrarles y enseñarles que Dios puede cambiarle la vida, que Dios puede transformarle su vida aquí y hasta la eternidad. Nosotros somos los que tenemos la verdad de Dios. Va a haber una avidez de conocer al Señor. Y ahí tenemos que estar nosotros preparados sobrenaturalmente para poder mostrarles a ellos lo sobrenatural de Dios. Fíjense en ustedes, más adelante, Jesús dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Wow. Wow. Somos pocos. ¿Por qué? No hay un despertar del Señor. Somos pocos, ¿por qué? Y me viene a mi mente, mi hermano, decir, bueno, cuando yo escucho estas palabras del Señor y las aplico al presente, somos pocos. Porque el porcentaje de cristianos en Argentina no es lo que debería ser. Pero eso sumado que el 50% de los cristianos en Argentina están fuera de las iglesias, están apartados, están sin sabor, no tienen la saborización, se desvanecieron. ¿Por qué? Porque han cambiado su mirada. Esto es sencillo, la Biblia no tiene términos medios. Si nosotros no miramos las cosas que no se ven, lo eterno de Dios, nos desvanecemos. Porque nos enfocamos en las cosas naturales y son malas noticias. Las cosas naturales se terminan. Y el Señor dice que ahí tiene que haber un volver. Por eso yo el domingo pasado, ¿se acuerdan? Oré para que aquellas personas que están alejadas de Dios puedan sentir en su corazón el abrazo de Dios y volver a la casa de Dios. Porque necesitamos obreros, necesitamos ser multiplicadores de las verdades de Dios. Es tremendo, ¿no? Porque la avidez de Satanás es entretenernos sobre las cosas que vemos para desconectarnos de las cosas que no vemos, que son sobrenaturales. Porque cuando nosotros nos conectamos con Dios, cuando nosotros vivimos la experiencia de lo sobrenatural de Dios, entonces vamos a empezar a reflejar su gloria y vamos a impactar a las personas, vamos a tener la compasión, vamos a tener el amor que las personas necesitan. Las personas necesitan ser amadas. La violencia está a la orden del día, el odio. Donde se busca la corrupción, donde se busca el narcotráfico, todo lo destructivo. Pero allí el Señor está en estos tiempos llevándonos en esta situación a una iglesia fortalecida en el Señor, una iglesia poderosa en el Señor, donde empiece a bajar las vendas espirituales, donde empiece a ver que hay un resplandor de la gloria de Dios en nuestras vidas, porque nuestras obras reflejan ese obrar de Dios y las personas pueden tener las buenas noticias de que Cristo murió también por ellas. Conclusión. Voy al pasaje de Isaías 12:2. Que nos dice lo siguiente. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El que habla aquí es el Señor, es Jehová, y le está dando estas instrucciones a Abraham, ¿no? Mostrándole el propósito para el cual él lo ha llamado, y allí le marca algunas pautas a Abraham. Y le dice, y haré de ti una nación grande. Y yo dije, ¿puede el Señor hacer de Argentina una nación grande? ¿Puede hacer el Señor a través de su iglesia en Argentina una nación diferente? Pero necesita de que confiemos y creamos
que lo puede hacer. Porque cuando hay presencia de Dios hay bendición. Y cuando hay presencia de Dios hay grandeza. Y eso puede impactar nuestra nación, puede impactar nuestra ciudad, nuestro país. Porque cuando hay presencia de Dios, la bendición nos engrandece. No para crearnos más grandes, nos engrandece porque nos multiplicamos, somos más y empezamos a avanzar con la luz de Dios a un mundo de tinieblas. Empezamos a reflejar la presencia de Dios y las tinieblas del diablo, sus mentiras, sus engaños, sus estafas, todo se empieza a desvanecer. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hermanos, todo lo que recibimos de Dios, los beneficios de Dios, no solamente de la salvación, sino de nuestros hogares, nuestras familias, somos bendecidos. No es para que lo guardemos en el banco, no es para que lo metamos en un ropero, es para ser de bendición. Porque estamos aquí para ser de bendición. Por eso Dios quiere bendecirte. Si sos bendecido, tenés que ser de bendición. No estamos aquí para guardarnos nada. Estamos aquí simplemente para disfrutar de las cosas que Dios nos da, pero con una mirada de compasión, con una mirada de ver las necesidades de las personas. Y cuando hablamos de bendición, estamos hablando que el amor vertical de Dios empieza a trabajar en la faz natural de Dios, en la faz horizontal, donde ese amor de Dios fluye a nosotros y alcanza a las personas, bendecir a las personas. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo es tu mirada? Y lo que el Señor busca en esta tarde o esta noche es llevarnos a pensar, a razonar, como lo dice Pablo en Romanos 12, renovaos por vuestra manera de pensar, por vuestro entendimiento. Cuando Jesús le dio la misión a los 12, les dijo, y yendo, predicad, yendo. O sea, hay que movilizarse, no estamos simplemente... Por eso el Señor por ahí nos sacó en este tiempo de los templos, porque empezamos a tener una visión diferente, empezamos a tener una predicación diferente, porque empezamos a llegar a distintas personas a través de los medios, a través de lo virtual. Predicad, yendo. Tu vecino necesita saber que vos sos hijo de Dios, necesita saber de que tus obras buenas cambian, son diferentes, llaman la atención. El reino de los cielos se ha acercado. Vos decís, bueno, sí, el reino de los cielos se ha acercado, y decimos, sí, Cristo vino y se acercó el reino de los cielos a la tierra, pero hoy el reino de los cielos se va a acercar a las personas a través de tu vida. El reino de los cielos va a ser real en la vida de muchas personas a través de lo que vos sos, lo que vos haces y cómo sos en Cristo Jesús. El reino de los cielos se ha acercado, es lo que necesitan saber las personas, que Dios hoy se ha acercado aquí, en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestra nación, para que las personas conozcan el amor de Dios. Vos sos el que vas a transmitir que el reino de los cielos está al alcance de las personas. Sana de enfermos. Y no solamente habla acá de la sanidad física, que Dios la hace y sin duda tiene todo el poder, sino de la sanidad espiritual, emocional, física. Sanad, pero no por lo que yo pueda hacer, sino donde yo puedo mostrar que el poder de Jesucristo puede hacer cosas tremendas en la vida de las personas, en su psiquis, en sus emociones, en su espiritualidad, etc. Limpiar leprosos. La lepra es significado de pecado en la Biblia. Y si hay una cosa, hermano, que debemos llevarle a las personas, que más allá de su pecado, de su transgresión, de lo que ha sido en su vida, Dios puede sacarle toda esa mugre, esa lepra, y pueden ser limpios por la sangre de Cristo. No es un beneficio que nos tenemos que guardar. Tenemos que bendecir a otro y decirle, Cristo puede limpiar tu vida. Podés ser una persona limpia en el poder de la sangre de Jesucristo, transformada. Una persona que realmente recupera los valores para la cual Dios lo ha puesto en esta tierra. Resucitad muertos.
Y hablamos, sí, de que el Señor tiene poder para resucitar a los muertos. Sí, lo puede hacer. Pero quiero llevarte que lo que está mayormente aquí es decir, que las personas que están separadas de Dios, las personas que están lejas de Dios, porque la palabra muerte es separación, esas personas necesitan encontrar en Cristo la resurrección de una nueva vida, de una nueva identidad, de una nueva pertenencia de ser hijos de Dios. Allí es el impacto en que Dios quiere trabajar en nosotros como iglesia. Echa fuera demonios. Y este es un momento donde lo sobrenatural de Dios tiene que trabajar por la influencia diabólica que hay en el mundo, que Satanás maneja con un objetivo de destrucción, robar, matar y destruir. ¿Podemos echar fuera demonios? Claro que sí. Pero claro, también la Biblia advierte en Santiago de estar sometidos a Dios. De estar sometidos a Dios. De estar bajo el poder de Dios. Porque el que puede darle la autoridad a un hijo de Dios para que el demonio obedezca es el poder de Jesucristo. Es el poder que Jesucristo lo venció cuando resucitó. Y Satanás reconoce la autoridad de Cristo. Pero para que vos seas un transmisor de la autoridad de Cristo, vos tenés que someterte a Dios. Tenés que vivir en esta experiencia sobrenatural con una mirada hacia los valores de Dios, para que esa mirada a los valores de Dios nos lleve a tener compasión por las personas, y en esa mirada a las personas, si están cautivas con el diablo, decirle que Satanás las tiene atrapadas, pero Cristo les pueda dar libertad. Yo soy el comunicador de esas verdades. Todo lo que recibiste de gracia, da de gracia. Estamos aquí para ser de bendición. ¿Qué recibiste? Protección, seguridad, paz, victoria, eternidad. Eso ya lo mostramos en el Salmo 91 y lo venimos recorriendo a través de los evangelios y las palabras de Pablo, ¿no? Pero quiero terminar aquí con las palabras de Jesús. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No está hablando de uno o dos. El desafío del Señor es llevar mucho fruto. Los frutos acá no son los frutos del Espíritu Santo. Los frutos acá son frutos de personas que son salvadas por la obra redentora del Señor. Los frutos acá son lo que realmente nosotros podemos mostrarle las buenas noticias dentro de un mundo de malas noticias. Los frutos acá es cuando las personas encuentran el camino en Jesús, la transformación, la identidad y la pertenencia, y eso le da gloria a Dios Padre. Mi Padre es glorificado. Hermanos, si vos estás aquí es porque Dios tiene el propósito de que realmente haya gozo en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Haya gozo en los cielos, en el corazón de Dios. Le das gloria a Dios porque la obra de Cristo en estos tiempos es realmente evangelizadora y restauradora. Somos llamados, y esta es la visión de nuestra iglesia, a ser evangelizadores y a ser restauradores a través de Cristo Jesús. ¿Cómo es tu mirada hoy? Rompamos con la mirada a las malas noticias y dejemos que el fluir de la presencia de Dios en nuestras vidas nos lleve a ser sal, nos lleve a ser luz, nos lleve que esa luz alumbre por nuestras buenas obras a las personas, nos lleve a sentir compasión por las personas y a enseñarles que Dios puede transformarlas, predicarles a las personas que hay salvación en Cristo Jesús, que hay una esperanza en Cristo Jesús. Dios nos ha puesto aquí para que la iglesia se fortalezca en estos tiempos. Los tiempos que vienen no lo sabemos. Hay una nueva normalidad, ¿no? El título de estudio era Normalidad Presente y Nueva Normalidad. La nueva normalidad es lo que no sabemos cómo va a suceder.
dentro del COVID, dentro de la restricción, porque ahora se quiere eliminar la palabra cuarentena, y dentro de la crisis económica. La nueva normalidad es cómo vamos a transitar todo este tiempo. Pero lo que estamos bajo la autoridad del Señor Jesucristo, estamos protegidos, seguros, tenemos paz, tenemos victoria, porque tenemos la eternidad en Él. Ahora, estas riquezas tienen que ser mostradas a las personas. Dios está buscando una iglesia que realmente salga de ese estado de confort y empiece a esforzarse de llevar el Evangelio a las personas que no lo tienen. Preparémonos, porque van a venir muchas personas ávidas de necesidades, que el diablo las tiene prisioneras, que están cautivas, que están atrapadas, que están oprimidas, que están ciegas. Allí es donde debemos actuar como iglesia. Que este desafío que el Señor nos deja en esta tarde no sea solamente una reflexión, que sea una palabra viva y eficaz que penetre hasta lo más profundo de tu vida y de la mía, para que pueda tener la eficacia de alcanzar a aquellos que están perdidos. Así que vamos a orar para terminar en este momento. Señor, tu palabra es clara, tu palabra nos desafía, tu palabra nos lleva, Señor, a ser protagonistas del propósito tuyo para el cual nos has traído a este mundo, con nuestras familias, con nuestras falencias, con nuestras debilidades, pero cuando están puestas en vos, cuántas familias establecidas y forjadas en el poder de tu Espíritu Santo pueden ser transmisores a otras familias de que en Cristo hay esperanza de restauración en la familia, hay esperanza de restauración en la vida de la familia. Señor, toda destrucción del diablo puede ser rechazada en el nombre de Jesús, toda estrategia, todo argumento, que sea una iglesia, Señor, que nos levantemos para rechazar las estrategias del diablo, para desenmascarar sus propósitos y para batallar, Señor, en fin de que las personas te conozcan a vos. Que haya en nosotros un despertar de un corazón de compasión, de ese amor de ver que las personas están desorientadas y nosotros traerlas a la persona de Jesucristo, que es el que le da una nueva vida y una orientación. Señor, bendice a cada persona que ha compartido esta reflexión y este desafío nos alcanza a todos. Señor, que haya en nosotros un corazón dispuesto a servirte como tú lo has planeado desde antes de la fundación del mundo y aun cuando miraste nuestro embrión en el vientre de nuestra madre. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga en esta tarde y que al comenzar la semana tengas presentes lo que Dios nos ha hablado a vos y a mí. Bendiciones. Amado, precioso, subo a tu regazo, me escondo en ti. Amigo, oh Altísimo, no hay otro lugar que yo quiera habitar. Yo me veo en tus ojos de fuego, me derrito en tus brazos de amor. Yo me veo en tus ojos de fuego, me derrito en tus brazos de amor. Jesús, 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 Jesús. Y mientras te veo, tú me transformas, y mientras te beso, tú me apasionas, y por tus brazos indestructibles
vez me dejo llevar, me dejo llevar, me dejo llevar. Amado y precioso, subo a tu regazo, me escondo en ti, amigo, oh Altísimo. No hay otro lugar que yo quiera habitar. Tú eres príncipe de paz, y tú eres mi paz, no como el mundo la da, en ti puedo descansar. Tú eres príncipe de paz, tú eres mi paz, no como el mundo la da, en ti puedo descansar.